a la presentación de Lisette Peña. El programa Nodrizas, que promovemos como asociación, en su primera fase, que es la que comenzamos hoy, pretende integrar a jóvenes estudiantes de la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida de la UTSMA, a través de su servicio social, a programas generados por organizaciones civiles de la región que buscan la regeneración del suelo con la plantación. Con este programa se trata de crear una visión educativa dentro del contexto local. Para lograrlo, tenemos una vinculación con la asociación Vía Orgánica, que nos permitió acceder a su programa 1 billón de agaves, el cual busca tener un impacto ecológico en la región en la que nos encontramos, regenerando el suelo con la plantación de agaves y mezquites en terrenos erosionados, reduciendo el consumo de agua en el riego y obteniendo un importante secuestro de dióxido de carbono. En este contexto, vamos a tener la posibilidad de que las pencas de maíz que tradicionalmente se desperdiciaban sirven como forraje para la ganadería. Y la producción de este alimento derivado de las pencas hace que este cultivo sea sostenible. Y la utilización de los desperdicios del agave, convertido en forraje, para la ganadería local generan una economía circular. Y ese va a ser nuestro primer tema que nos va a impartir Lisette Peña. Les voy a dar una breve semblanza de Lisette para que comience a darnos su taller. Lisette Peña es egresada de la Universidad Veracruzana de la carrera de Administración de Negocios Internacionales. Ha trabajado en las áreas de logística y cadena de suministro internacional para compañías transnacionales en Veracruz, México, y para Yara Internacional de Amberes, Bélgica, donde actualmente reside. También ha trabajado para el Global Health Center en Ginebra, Suiza, donde desempeñó funciones como jefa de proyecto, colaborando directamente con proyectos con la Organización Mundial de la Salud en materia de salud internacional. En los últimos años ha redirigido su profesión hacia el impacto social y ambiental, y desde el 2018 implementa el estilo Zero Waste a nivel personal. Ha logrado trabajar para ONGs internacionales como Zero Waste Association y a su vez ha participado en el establecimiento de políticas ambientales de reducción de residuos dentro de su colaboración para el Global Health Center. Y con esa presentación le damos la bienvenida a Lisette. Qué bueno tenerte de nuevo por acá. Muchas gracias. Contigo. Muchas gracias. Antes de comenzar, nada más, es bastante importante que les dé las gracias otra vez por la confianza. Ya por ahí tuve la oportunidad de colaborar antes con el taller de Cero Residuos. Entonces estoy bien contenta otra vez de colaborar con ustedes. Los proyectos que están teniendo, la verdad, son súper interesantes. Entonces es un honor que la verdad me hayan tomado en cuenta para dar este taller. Y pues bueno, muchísimas gracias a 41 Árboles y bueno, en conjunto con Vía Orgánica también que están con el proyecto en colaboración. El día de hoy les voy a estar hablando de economía circular. Ahora, como lo contábamos en la planeación, no quiero que salgan de aquí con una especialización en economía circular, pero que sí salgan con una idea de qué es lo que estoy haciendo, qué es la economía circular. A lo mejor han tenido la idea de qué es una economía circular o lo han escuchado hablar, pero no sabemos exactamente cómo funciona, en dónde se da la economía circular. Entonces, bueno, quiero, antes de empezar con la economía circular, bueno, les voy a compartir unas diapositivas que creo que también lo hace un poco más práctico. Lo quiero dar de una forma práctica, donde ustedes digan, ok, la economía circular es en general esto. Puede ser muy tediosa, es relativamente un modelo económico que es el auge ha venido en los últimos 10 años, es donde ha estado el auge en empresas para poder adoptar una economía circular.
modelo de negocio circular. Entonces, relativamente es nuevo el concepto, ya se viene desde los años 80, 70, que vienen ya con un modelo, pero hasta ahora se ha reconocido realmente como un movimiento ya que se está tomando más en cuenta que antes. Les voy a compartir por ahí unas diapositivas. Entonces, a ver si por ahí me deja. Si me pueden por ahí confirmar si... Ahí está. ¿Sí? Ya estamos viendo la diapositiva. Perfecto. Bueno, antes de entrar de lleno a lo que es una economía circular, quiero darles una premisa que es bastante importante. ¿Qué es una economía lineal? Para tener una economía circular hay una transición, pero ¿qué es una economía lineal? Entonces vamos a analizar eso antes de empezar de lleno con la economía circular. La economía lineal justamente hace alusión a una línea. Va de una fuente y luego hay un término. Es completamente una línea recta. Ese es el modelo económico que tenemos ahorita en el mundo entero. Desgraciadamente hay países que están, bueno, afortunadamente hay países que están trabajando mucho en cambiar su economía, pero todavía siguen con un modelo lineal. Entonces, ¿cómo funciona la economía lineal? La economía lineal empieza en las minerías, por ejemplo. Entonces, tenemos una extracción de insumos que son minerales, metales, que son completamente de la naturaleza, vienen siendo extraídos. Entonces, para nosotros tener un producto, cualquiera que sea el producto, necesitamos de materiales que sean extraídos. La minería hoy en día, desafortunadamente, está teniendo estragos bastante severos a nivel medioambiental. Entonces, quiero ponerles como ejemplo, por ejemplo, un celular. Un celular, todos tenemos un celular a la mano ahorita, tenemos un celular. Ese celular sabemos cuántos materiales lleva, qué tanto de trabajo fue invertido, todo lo que incluye el fabricar un celular. Ahora, les voy a dar unas cifras. Por ejemplo, tener 1 millón de celulares, o sea, 1 millón, que realmente no es nada en comparación con todos los millones que somos en el planeta, 1 millón de celulares corresponden a 16 toneladas de cobre, 350 toneladas de plata, 36 toneladas de oro y 16 toneladas de paladio. Entonces, imagínense todos los metales que se pueden extraer a partir de solamente 1 millón de celulares. Pero, ¿qué pasa con el celular? Nosotros tenemos el celular y lo cambiamos cada año. Entonces, ya salió el nuevo iPhone, ya salió el nuevo Samsung y bueno, corremos a comprar el nuevo celular. ¿Y qué pasa con el celular anterior? ¿Qué le hacemos? Pues termina en un cajón, termina en una esquina, pero termina completamente de forma obsoleta. Son materiales que están incluidos en ese teléfono y que realmente han sido desperdiciados. Entonces, imagínense, solamente eso es 1 millón de celulares. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, los juguetes. A los juguetes, todos hemos tenido juguetes, les hemos regalado juguetes a niños y pónganse a pensar, todos los juguetes, la mayoría son hechos de plástico, a base de plástico. ¿Y qué pasa cuando el niño crece? Pues el juguete completamente termina obsoleto, termina en la basura. El 80% de los juguetes terminan en un vertedero, o sea, en un relleno sanitario, terminan en un incinerador o terminan solamente en el océano. El 80% de los juguetes, imagínense. Entonces, esos son objetos con los que nosotros podemos identificarnos completamente. Entonces, a eso se refiere la extracción de insumos. ¿Quiénes son los países líderes en minería? Entonces, tenemos 3 países líderes en minería. Tenemos Canadá, tenemos Australia y tenemos Estados Unidos. Son países líderes realmente en extraer del subsuelo los
los metales que se necesitan para la fabricación de ciertos productos. ¿Qué pasa con una mina? Las minas desafortunadamente no tienen, en su mayoría no tienen un proyecto ambiental que sea como post-mortem. ¿Qué pasa cuando la vida útil de esa mina, pues se llega a la vida útil? ¿Qué pasa? Nada, se abandona. Entonces, lo que un día fue un bosque, ahorita ya es una zona desértica. No hay nada que hacerle porque no hubo un proyecto para poder reforestar esa área o para poderla reactivar de cierta manera. Como les comentaba, estos 3 países son Canadá, Australia y Estados Unidos. Canadá tiene 6,000 minas abandonadas. Entonces, imagínense 6,000 minas abandonadas que antes eran una reserva natural, era lo que sea, y que ahorita ya fueron explotadas, están completamente abandonadas. Australia tiene 10,000 minas abandonadas. Y por último, Estados Unidos, imagínense, no ni les digo, 500,000 minas abandonadas tiene Estados Unidos. Entonces, es una cantidad exorbitante de minas que se están explotando de forma diaria y que cuando terminan ya la vida útil, voilà, completamente se abandonan. Eso es parte de una economía circular, de una economía lineal. Entonces tenemos una extracción de insumos. ¿Qué pasa después? Hay una producción, póngale en este caso la producción del teléfono celular. Tenemos una venta y una distribución, vamos a las tiendas departamentales, a las tiendas de electrodomésticos, ahí tenemos todo en anaquel. Después tenemos el consumo en casa, y por último tenemos el desecho. Entonces, eso es una economía completamente lineal. Solamente hay una extracción y un desecho, extracción y desecho. Y lo tenemos a poca escala, a escala muy chiquitita cuando vamos al súper. Compramos un yogurt y cuando terminamos el yogurt lo tiramos a la basura. Eso es una economía lineal a escala pequeñita. Es justamente lo que estamos haciendo. Y algo bien importante que no se nos debe de olvidar es que los recursos que nosotros extraemos del subsuelo son limitados. Nosotros compramos como si no hubiera un mañana, pero los insumos que nosotros estamos en ese momento ocupando a través de ese producto son limitados. Va a llegar el momento en que nosotros no vamos a contar con esos insumos. Entonces, debemos de tener eso en cuenta. Entonces, ya tenemos claro que es una economía lineal. Nosotros somos partícipes de esa economía en estos momentos. Entonces ya, ahorita sí, vamos a pasar a qué es una economía circular. La economía circular es básicamente un modelo económico que se encarga de reducir la producción y reducir el consumo de los recursos que en ese momento estemos ocupando. Entonces, en toda la economía circular, nosotros buscamos la reutilización de los insumos, la reutilización de todos los insumos y después desechos que vamos teniendo, los vamos a estar reutilizando. Entonces, busca eso, busca de una forma reducir la cantidad de recursos naturales que se están extrayendo del medio ambiente. Ahora, ¿cómo funciona una economía circular? Haciendo alusión, la economía lineal funciona como una línea, la economía circular funciona pues como un círculo. Entonces, es un ciclo. Tenemos un diseño, una producción y distribución como en la lineal, tenemos también un consumo, pero después tenemos una recolección y un reciclaje. Entonces, aquí les quiero comentar, el diseño en una economía, de un producto en una economía circular es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a partir del diseño de nuestro producto, nosotros vamos a poder desgajar qué son las partes que van a empezar entonces a crear círculos internos en otra parte del proceso productivo. Entonces, por ejemplo, lo que puede ser una plancha puede tener a lo mejor un desgaste, puede tener cierto desecho que pueda ser remanufacturado para hacer otras piezas que se le puedan vender a una compañía B, por ejemplo. Entonces, el diseño siempre tiene que ser muy creativo en cuestión de cómo voy a desgajar este producto. Entonces, tenemos el diseño que es muy importante, tenemos la producción, la distribución, el consumo y luego viene la recolección. ¿Qué es lo que pasa en una economía circular?
algo muy característico es que nosotros los productos que estamos insertando en el mercado son productos que se pueden recuperar. Entonces, en una economía con un modelo económico circular, con un modelo de negocio circular, nosotros podemos recolectar esos productos del mercado, como ofreciendo incentivos, por ejemplo, como les decíamos, si seguimos el ejemplo de un teléfono celular, ¿cuántos de nosotros sabemos si podemos llevar un teléfono celular de regreso a la tienda departamental y nos van a regresar, no sé, una parte del dinero? No la hay, porque no hay un modelo económico, no hay un modelo de negocio circular, desafortunadamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que tirarlo, tenemos que ver la manera de hacerle algo. Entonces, la recolección de los productos post vida útil tiene que ser sumamente importante, es bastante importante. Después de la recolección viene un reciclaje. Entonces, ahí es donde empezamos a desensamblar todo. ¿Qué es lo que se va a remanufacturar? ¿Qué es lo que se va a vender a una empresa C? ¿Qué es lo que se va a modificar o qué es lo que se va a reinsertar para hacer el mismo producto, pero ahora con partes que son de segunda mano? Entonces, eso explica la economía circular. Vamos a estar viendo unos ejemplos, por ejemplo, de economía circular, unos ejemplos de unas empresas que están haciendo, están teniendo modelos de negocio circular. Entonces, esto lo tenemos a nivel producto. ¿Qué pasa cuando es un servicio, por ejemplo? Ahora, antes de pasarme a los servicios, perdón, quiero hacer hincapié en esto. El modelo de economía, el modelo de negocio circular, por ejemplo, tenemos un reciclaje y del reciclaje se puede hacer una remanufactura. Tenemos ciertos insumos que son recuperados, se puede regresar al proceso de producción, hay una remanufactura del producto y entonces se puede hacer el mismo producto, pero con piezas completamente de segunda mano. Y esto lo está haciendo Caterpillar, lo vamos a ver después en unos minutitos. También, ¿qué otra cosa podemos hacer? La recolección. Al hacer la recolección podemos decir, ok, tenemos estos materiales, estas piezas, estos insumos que ya nosotros no vamos a ocupar, pero se lo podemos vender a la empresa B. Entonces, ahí entonces ya estamos creando un círculo interno. O bien podemos hacer la remanufactura de otro tipo, de un producto secundario que se pueda vender a otra empresa o se pueda ir a un anaquel. Entonces, siempre busca la economía circular. Siempre busca tener círculos internos, siempre es en dónde voy a ocupar este insumo, en dónde voy a reutilizar este insumo, este tornillo, este material, todo, en dónde lo voy a reutilizar. Y como les comentaba, ¿qué es lo que pasa cuando es un servicio? Por ejemplo, los servicios, tenemos servicios que son orientados al producto, que son orientados al uso y que son orientados al resultado. Tenemos, por ejemplo, uno que es orientado al producto, por ejemplo, una plancha. Podemos tener una plancha que compramos en el supermercado, pero nosotros realmente cuando una plancha está fallando, pues a lo mejor la componemos, pero pues a lo mejor no, porque luego las planchas son tan accesibles de precio que, bueno, podemos ir y comprar una nueva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor esa plancha se le puede dar mantenimiento, se le puede dar una garantía extendida, por ejemplo, se pueden vender las refacciones donde uno pueda a lo mejor en su casa incluso reparar, que sea el diseño, que sea reparable por el consumidor, o bien que haya la facilidad de llevarlo por ciertos años o a lo mejor con un precio de compostura muy bajo. Entonces hay incentivo para los consumidores para poder entonces entrar en este modelo circular. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando está orientado al uso? Tenemos los coches. Los coches ya hoy en día, al menos acá en Europa, se aplica mucho que son rentas. Realmente tú nunca eres el propietario de ese coche.
Entonces, tú pagas una mensualidad y llega el punto en donde tú terminas de pagar esa mensualidad. Tienes la opción de regresar ese coche, agarrar uno nuevo. Entonces, hay varias líneas que se pueden hacer dependiendo del valor del coche, cuánto kilometraje tiene, el uso, el nivel de uso. Entonces, nosotros estamos ahí pagando por el uso. ¿Y cuál es el uso? El medio de transporte. Entonces, nosotros nunca somos realmente los propietarios de ese coche. Y algo ahorita muy usual. Tenemos, por ejemplo, Spotify o luego tenemos Netflix. Esos son productos, en este caso, como servicio, que son orientados al resultado. Cuando nosotros pagamos cada mes el Netflix y pagamos Spotify, nosotros no nos convertimos en los propietarios de eso. Nosotros pagamos por un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Es ver las películas, ver series, escuchar música. Estamos pagando por eso. Y entonces esto se convierte en un modelo circular que es parte que forma parte del segmento de servicios. Entonces, así es como funciona una economía circular. Siempre es con círculos internos y siempre es con el pensamiento de qué se puede reciclar de ahí, qué se puede reinsertar en el proceso productivo y evitar la extracción de insumos de la naturaleza. Entonces, ya con esto, quiero también, muy también en general, hablarles de cómo funciona en la agricultura. El modelo económico circular en la agricultura tiene estos pasos. Si ustedes, quiero recalcar esto, si ustedes entran a Google, entran y buscan cualquier información, los modelos económicos circulares les van a parecer diferente. ¿Por qué? Porque hay teorías que varían una de otra, luego los nombres cambian. Entonces, por ejemplo, ustedes van a encontrar un modelo económico circular diferente a este. También dependiendo de los proyectos agrícolas que estén colaborando en ese momento, que estén aplicando un modelo circular. Entonces, esto puede variar si ustedes lo buscan. Pero aquí partimos del mismo punto, el diseño. El diseño tiene que ser súper importante. Entonces, en la agricultura, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos cómo voy a preservar el suelo, cómo voy a capturar agua, cómo voy a sostener, por ejemplo, las cabezas de ganado y cómo voy a reducir la merma o cómo voy a reducir el desperdicio de alimentos. Eso es algo que en el diseño se debe de tomar en cuenta. Siempre es la forma sustentable. ¿Qué tan sustentable va a ser nuestro proyecto en cuestión de riego, en cuestión de suelo, en cuestión cabezas de ganado, por ejemplo, en cuestión alimentaria? Después tenemos la transformación agroecológica. En la transformación agroecológica tenemos las medidas ya entonces puestas en marcha de entonces cómo vamos a restaurar el suelo. Ya aquí es restaurar, en el otro era cómo vamos a preservarlo, aquí es cómo lo vamos a restaurar, porque ya lo estamos explotando. ¿Cómo vamos a restaurar el suelo? ¿Cómo vamos a capturar CO2? ¿Cómo vamos a proteger mantos acuíferos? También, ¿cómo vamos a pasar a lo mejor de ocupar fertilizantes artificiales a fertilizantes naturales? ¿Y cómo vamos a promover la biodiversidad? Entonces, estos puntos necesitan ser tomados en cuenta en la transformación agroecológica. Aquí ya es una puesta en marcha. El diseño siempre es ahora sí que en papel, y la puesta en marcha entonces ya va a ser la transformación agroecológica. En el punto tercero tenemos a las ventas. Aquí más que nada es la tecnología que se ocupe. En este caso, ¿qué tanta tecnología estamos ocupando para poder entonces monitorear el transporte de alimentos, el transporte de cualquier producto agrícola desde el campo hasta el anaquel, por ejemplo? ¿Para qué? Para evitar la merma, para evitar todo ese resultado de pérdida que hay. Entonces, por ejemplo, de cabezas de ganado que se estén transportando, que se esté transportando, por ejemplo, cuántas toneladas de tomate. Entonces, siempre es buscar la reducción del desperdicio de comida. Entonces, eso impacta directamente en una venta para poder obtener
un resultado óptimo. Entonces, en este punto es bastante importante tener en cuenta la tecnología. Y por último, tenemos el fin de vida útil. En el fin de vida útil, ¿qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta? Pues los biorresiduos. Ya después de todo el proceso que se hizo, ¿qué queda? Pues los biorresiduos. Y entonces aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Los biorresiduos, ¿para qué me van a servir? Para hacer fertilizantes naturales, por ejemplo, o ocuparlo para crear energía. Entonces, esas dos cosas se van a reinsertar, por ejemplo, en el diseño, se van a tomar en cuenta en el diseño y entonces, por lo tanto, van a seguir con una transformación ecológica, se va a reflejar en las ventas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un ciclo rotativo. Esto nunca, nunca cambia. Siempre se queda dentro de los círculos internos. Entonces, en la economía circular se funciona como círculos, se les conoce como aros internos. Y los aros internos pueden ser como reducir el aro interno, como ralentizar el aro interno o como cerrar el aro interno. Entonces, en este caso, siempre hay que buscar la forma de cerrar el círculo entre el reciclaje y el diseño, en este caso, entre el fin de vida útil y el diseño, siempre se debe de cerrar el aro interno. Así es como nosotros lo llamamos en economía circular. ¿Por qué? Porque siempre debe ser rotativo. Entonces, como punto muy importante que creo que aquí en la economía circular en agricultura lo debemos de tomar en cuenta, México tira alrededor de 20 millones de toneladas de alimento cada año. 20 millones de toneladas de alimento. Esto incluye la tira de toneladas de comida a la basura y la merma, por ejemplo, que se produce en los campos agrícolas. Entonces, realmente es algo que nosotros podemos ahorita tomar en cuenta para cómo entonces reducir todo esto. ¿Cómo puedo yo participar y sacar ventaja para entonces poder cambiar el modelo económico que estamos ahorita teniendo? Y pues bueno, no los quiero llenar tanto de información. Quiero ahora solamente por último, en general, hablar de estos 4 puntos que son bastante importantes. En la economía circular es muy importante tener un modelo de negocio circular. Eso quiere decir sentarnos, hacer un modelo, cómo vamos a tener el negocio circular. Entonces, ahí se aplican ciertos análisis, como el análisis Canva. Entonces, eso es un poco más técnico, pero es necesario tener un modelo de negocio circular, tener un diseño, como les hacía yo hincapié. El diseño es muy, muy importante en un producto, en un servicio, siempre. Políticas económicas, por ejemplo. En este caso, ¿qué tanto el gobierno se involucra con nosotros como sociedad, por ejemplo? ¿Qué tanto incentivo? ¿Qué tanto, por ejemplo, los impuestos, que pueden ser algo que el gobierno puede implementar para poder incentivar? Y por último, las sociedades circulares. Es bien importante que nosotros como ciudadanos estemos abiertos a, ok, si tenemos 2 productos, uno es remanufacturado, el otro no, pues decir, ok, me voy por el remanufacturado y no entonces a lo mejor hacer el link de, bueno, es que es completamente nuevo, debe de ser mejor que el remanufacturado. Todavía, obviamente existe el hecho de que uno desconfía, pero ¿qué tanto estamos como nosotros abiertos a estos modelos circulares, a los productos circulares que vamos a tener enfrente? Entonces, esos son los 4 facilitadores de la economía circular. Y bueno, pues ya dejemos atrás la teoría, vamos ahorita a pasar a los ejemplos, que eso es algo un poco más práctico. Philips, por ejemplo, ¿quiénes emplean un modelo de negocio circular? Philips está creando máquinas que se están rentando en los hospitales. Y digo rentando porque justamente no son propietarios, no llegan a ser propietarios del todo de la maquinaria. Entonces, la tecnología a nivel médica está cambiando muy, muy rápido. Entonces, ¿qué pasa con Philips? Ellos recobran estas máquinas, las desensamblan y entonces vuelven a reinsertan estas partes en el proceso productivo. Entonces, es algo bastante importante que hace Philips. Esto es una línea que tienen y trabajan directamente con los hospitales también para darles mantenimiento digital. Otro bastante interesante es Timberland Tires.
Timberland está haciendo botas a base de las llantas recicladas de otra empresa con la que está haciendo negocios. Entonces, se reciclan las llantas que ya tienen un fin de vida y Timberland las está convirtiendo en botas. Entonces, ahorita tienen una línea que se llama Timberland Tires. Entonces, a lo mejor por ahí la pueden buscar, por ahí han de ver. E inclusive es algo bien interesante, no están ocupando pegamento. Entonces, lo que ellos están haciendo es ocupar calor para entonces poder ensamblar un material con otro, pero que no sea ocupando pegamento, sino que sea fundiendo los materiales juntos. Entonces, es bien interesante la tecnología que están ocupando. Caterpillar también. Caterpillar tiene un modelo de negocio circular bastante interesante. Si pueden, se pueden meter a la página de Caterpillar y tienen todo en internet lo tienen en su página, cuál es el proceso que ellos llevan, cómo funciona. Entonces, lo que hace Caterpillar es que ellos tienen maquinaria pesada que ellos también recolectan, muy parecido a Philips. Ellos recolectan del mercado y entonces lo vuelven a reinsertar en otra línea que tienen. Tenemos también a G-Star. G-Star es una marca de jeans y de mezclilla y tienen una línea que acaban de sacar con Pharrell Williams, de hecho, y se llama Row for the Oceans. Lo que hacen justamente es sacar PET del océano, sacan botellas de plástico, las pulverizan en lo que son pellets muy chiquitos de plástico, y Bionic, que es la otra empresa con la que están haciendo negocios, lo convierte en hilos. Y entonces empiezan a producir inclusive chamarras estaban produciendo. Entonces es bastante interesante. Y por último tenemos IKEA. No sé si están muy familiarizados con IKEA. IKEA, por ejemplo, acá es enorme. Creo que, si no mal recuerdo, ya estaba en Guadalajara o en Monterrey. IKEA es una empresa donde ustedes pueden ir a comprar desde un tenedor hasta la cocina completa. O sea, todo lo que ustedes necesiten lo pueden encontrar en IKEA. O sea, utensilios, vajillas, todo. Y sus costos son muy bajos, de hecho. Entonces, aquí, por ejemplo, no hay nadie que no tenga algo de IKEA en su casa. O sea, la mayoría viene de IKEA. Entonces, lo que está haciendo IKEA es que lo mismo que está haciendo Caterpillar y Philips, están recolectando algunos muebles que están en el mercado y los están remanufacturando. Entonces, estos son solamente 5 empresas, pero ya hay varias, que algunas son más pequeñitas, que están insertando modelos circulares en su proceso productivo. Para entrar un poquito más en detalle, quiero comentarles el caso Caterpillar. Entonces, ellos tienen 5 puntos bastante interesantes. Lo que ellos hacen, obviamente, es dar un servicio de calidad con un mantenimiento digital. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos se aseguran de que desde su planta ellos te estén dando mantenimiento a tu maquinaria pesada que esté quién sabe dónde, pero ellos se aseguran de darte mantenimiento. Entonces, siempre se están asegurando de que tu maquinaria esté funcionando bien. ¿Qué es lo que también hacen? Recolectan las partes. No solamente la maquinaria pesada, sino que también partes que tengas de tu maquinaria. Entonces, tú esas las puedes regresar a Caterpillar. Pero, ¿qué es lo interesante que Caterpillar hace? Tiene una logística inversa, trabaja con otras empresas y lo que hacen es que te dan un incentivo económico. Ese incentivo económico es, tú les llevas tu maquinaria o les llevas las partes y ellos te regresan un incentivo económico. Entonces, eso es algo que atrae mucho al consumidor para poder entonces regresar esas partes y no quedan obsoletas en maquinarias que son abandonadas, porque pasa mucho en donde, ¿se acuerdan que les dije de las minas? Hay maquinaria pesada que está siendo también abandonada en las minas. Entonces, imagínense cuánto material está siendo obsoleto en esas máquinas y que no se está reutilizando. Algo también bien interesante es que te están ofreciendo un certificado y una garantía. Entonces, lo que hacen es que te dan tu maquinaria remanufacturada, si es que tú escoges una máquina remanufacturada, porque tienen una línea que se llama Cat Dreamen. En esa línea es donde venden toda la maquinaria pesada, todo lo que vende Caterpillar, pero lo vende remanufacturado, por eso se llama Cat Dreamen. Y te dan un certificado, y ese certificado avala
que tu maquinaria fue testada, fue puesta a prueba más de 300 veces, lo cual es igual a una maquinaria de línea A, que es maquinaria con insumos completamente nuevos. Entonces, ellos te certifican que tu maquinaria fue puesta a prueba igual que si fuera una maquinaria de línea A. Y también te dan una garantía de buen funcionamiento, aparte de la garantía que te dan para el uso de tu maquinaria. Y por último, estas maquinarias remanufacturadas tienen un precio más bajo. ¿Por qué? Porque ellos ya no tienen que estar extrayendo materiales del subsuelo, que algunos, por ejemplo, como el rodio, son sumamente caros, son materiales muy caros de sacar del suelo. Entonces, lo que ellos hacen es que reutilizan todo lo que ya está dentro de su proceso productivo y reutilizan todo lo de las maquinarias que el consumidor lleva de regreso. Entonces, Caterpillar está haciendo bastante, considerando que el sector de la construcción es uno de los que más contamina a nivel mundial, porque al final de la vida útil por ejemplo, de un edificio se tira y ya no se sabe qué hacer con ese escombro. Entonces, bueno, eso ya se ve, es punto y aparte, pero Caterpillar es parte de este sector de la construcción y demás. Entonces, los proyectos que tienen están bastante interesantes. Pues algo entretenido que quería yo nada más compartir con ustedes es un pequeño video que es justamente de Pharrell Williams. No lo encontré en inglés, no pude encontrarlo con los subtítulos, no es mucho, pero es el video promocional del G-Star de Row for the Oceans para hacer los jeans y a base de plástico. Entonces, a ver si... Bueno, por ahí está la familia Monster. Eso fue los dos ejemplos que quería yo darles. Entonces, bastante interesantes, lo pueden buscar en línea también, de hecho se pueden meter a la página de Pharrell Williams y por ahí lo tiene. Entonces, pues sí, me gustaría nada más al final cerrar con esto. ¿Cuáles son las razones para dejar atrás la economía lineal? Tenemos una reducción de costos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que sacar de la naturaleza ciertos materiales que son complicadísimos y que son muy costosos. Tenemos por ende un menor impacto ambiental, aseguramos una existencia de insumos, como yo les comentaba, los materiales son limitados, entonces si son limitados, nosotros ya tenemos cierta cantidad de materiales allá afuera que podemos recolectar, entonces que podemos reinsertar en el proceso productivo.
Aparte de que ya tenemos la tecnología, hay mucha tecnología ya existente que sirve ahora para poder remanufacturar, para poder hacer todo este tipo de procesos que ayuden a una circularidad del producto. Y también, por lo tanto, estimulamos la innovación. El diseño es sumamente importante en una economía circular. Entonces, ahí estimulamos mucho la innovación. Y algo también que quiero recalcar es que con eso estamos ayudando a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, recordemos que tenemos, bueno, ya tenemos menos tiempo, pero empezamos en el 2015 con la firma de este tratado con las Naciones Unidas. Y que, bueno, no fue un tratado, pero fue un proyecto que se tiene por medio de las Naciones Unidas para poder alcanzar para el 2030 los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Entonces, el número 4, por ejemplo, es cuestión de formación académica. Es todo acerca de la educación, que todos, sin que falte uno, tengan acceso a la educación. Uno de los eslogans de los ODS es que ninguno se quede atrás. Entonces se planea que todas las naciones tengan estos 17 ODS súper implementados y que juntos entonces se alcance el objetivo para el 2030. Tenemos por ahí el número 11, que es el de las comunidades sustentables. Entonces, la economía circular, al estarnos nosotros envolviendo en la economía circular, estamos ayudando a uno de los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, al haber educación, también hay mayor crecimiento en una nación, entonces puede haber fin de la pobreza. Con el número 11, por ejemplo, tenemos el desarrollo de ciudades sostenibles, tenemos también acción por el crimen, el número 13. Entonces, todos los 17 ODS están completamente interconectados. Entonces, uno no deja atrás al otro también. Pues sería todo. De mi parte, espero que con esto se queden con algo. La idea también que yo les había comentado es, pues obviamente que no salgan de aquí con completamente todos los puntos y demás, pero que bueno, sí tengan una idea de cómo funciona una economía circular, cómo es que nosotros podemos formar parte de esa economía circular. Entonces, recordemos que también como consumidores allá afuera, nosotros tenemos el poder de compra. Entonces, si nosotros tenemos enfrente productos que son remanufacturados, que son de recicle, váyanse por ese producto. Entonces, apoyen esos proyectos que son circulares. Eso es algo que, por ejemplo, nadie nos va a quitar. Hay muchas veces que me he encontrado, oye, Liz, pero es que como quiera las empresas lo venden. Sí, pero la empresa no te va a vender nada que tú no le compres. Así de sencillo. Ninguna empresa te vende algo que tú no le compres. Entonces, por lo tanto, tenemos el poder, la capacidad de compra, tenemos el poder de compra allá afuera, el poder de decisión. Entonces, qué mejor que hacerlo con productos que estén ligados a una economía sustentable y a una economía circular. Entonces, también quiero compartirles rapidísimo. Acabo, si alguien tiene una pregunta, si alguien me quiere contactar por allí, lo que necesiten. Acabo de abrirlo, es muy reciente, una cuenta de por ahí de Instagram. Estoy compartiendo tips, estoy compartiendo información, estadísticas en cuestión sustentable, en cuestión de reducción de residuos. Entonces, quien quiera, por ejemplo, por ahí seguirla o que quiera mandarme por ahí un mensaje, lo que quieran, estoy muy a la orden. Entonces, pues espero que les haya servido de algo. No sé si por allí. Sí, Liz, vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas. Les pido, por favor, que abran su micrófono para que de viva voz puedan comunicarse. ¿Qué pasó, Ramón? Y vamos a empezar con Roberto. Roberto, ¿quieres leer tu pregunta, por favor, para que Liz te la pueda contestar? Sí, cómo no. Gracias. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan ya? ¿Sí? Bueno,
La pregunta que puse por escrito dice, ¿se ha estudiado la interrelación entre los cambios generados por la tercera revolución industrial con los supuestos de la economía circular? ¿Me puedes repetir nada más la pregunta? Al principio no escuché bien. Sí, se ha estudiado la interrelación entre los cambios generados por la tercera revolución industrial con los supuestos de la economía circular. Sí, se ha estudiado, mira. La economía circular, de hecho, viene desde hace muchísimo tiempo. El auge viene ahorita en los últimos 10 años. La economía que nosotros estamos teniendo, afortunado o desafortunadamente, viene desde la época desde la revolución industrial. Tenemos una economía capitalista, pero lineal. Entonces, se ha estudiado, no te puedo decir si a lo mejor hay estudios concretos. De hecho, incluso si te puedes, si uno se trata de informar acerca de la economía circular, no hay un autor que uno diga, bueno, este fue el padre de la economía circular. No, no lo hay. Sin embargo, sí hay muchos estragos que te puedo decir que ahorita en cuestión ambiental vienen de hace muchísimos años. La revolución industrial nos dejó muchísimos avances, pero la parte circular nunca fue tocada. Entonces, en esa cuestión es quizá un poquito ambiguo. A lo mejor sí te daría una respuesta a lo mejor errónea en cuestión de, bueno, sí se ha estudiado, pero es un poco ambiguo. Se trata más que nada ahorita de cambiar el modelo que ya está, que es existente y que ha venido circulando desde siempre. ¿Hay alguna otra pregunta que le quieran hacer a Liz, chicos? Nadie. ¿Puedo intervenir? Claro que sí, doctor Frías. Liz, me encantó tu plática, muy objetiva, muy clara, y se me antoja mencionar aquí que uno de los ejemplos más drásticos en la parte de economía lineal lo tienen en la industria tequilera. Haciendo un análisis, pues tú plantas agave tequilana, que es la materia prima, y cuando ya madura la piña, que van a cosechar ya, el gimador va por la piña, elimina las hojas, las pencas, las deja tiradas en campo y se llevan la piña, y lo único que les interesa es el jugo azucarado para obtenerlo para la fermentación y luego la destilación. En todo ese círculo, o más bien en toda esa línea, el aprovechamiento, haciendo un balance, ya que hemos estudiado, se aprovecha el 5% de toda la planta. O sea, una botella de tequila representa solo el 5% de la cosecha o de la planta que duró 6 años para hacer, para estar creciendo y estarla cuidando. Es una tremenda, un tremendo desperdicio, ¿sí? Nosotros ahorita estamos en el aprovechamiento de las pencas. Las pencas o las hojas representan el 50% de la biomasa y el otro 50% es la piña. Entonces, se deja tirada, se pone a secar y luego se quema, imagínate. Teniendo azúcar, teniendo también, o sea, muchos casos como este ocurren en la agricultura. Por ejemplo, en brócoli, Guanajuato es el número 1 en producción en todo el país. Solamente se aprovecha el 30%, o sea, los floretes nada más, las cabecitas. El resto se queda ahí en el campo, aunque sí, pues se incorpora muchas veces al campo, pero es un gran desperdicio. Yo creo que hay grandes oportunidades en la parte económica, como tú mencionabas. Entonces,
En el caso del tequila, le continúo, la piña es 50% jugo, 50% fibra. La fibra también la dejan tirada, o sea, tampoco la aprovechan. Y al momento de fermentar y destilar, se generan unos líquidos que se llaman vinazas y solamente se aprovecha para el tequila y lo demás también se tira. Resulta que el 95% es todo es biomasa desaprovechada. Entonces, lo voy a retomar cuando me toque a mí, dentro de 2 o 3 semanas, creo, la parte de cómo regeneración de suelo a través del proyecto de plantación de agaves y mezquites, porque este es un caso dramático en México. Y no solamente ocurre con tequila, sino también la gente que se dedica a plantar agaves para aprovechar el aguamiel y para el pulque, también se espera hasta que ya a los 10, 12 años o 14 años la piña está lista para ser raspada, obtenido el aguamiel y el pulque. Y luego, una vez a los 4 o 5 meses que ya acabaron de cosechar el aguamiel que les dio la piña, se queda abandonada la planta. O sea, hojas en la piña que ya fue extraída el aguamiel, todo se queda abandonado y no se aprovecha. Entonces, el enfoque de nosotros es precisamente el aprovechamiento de las pencas para alimentar animales. Es una parte económicamente muy interesante porque produces forraje para animales y transformas esa biomasa en carne o leche, o inclusive le estamos dando hasta las gallinas ya un forraje transformado y puede ser huevo también. Eso es lo que quería comentar, que aprovechando tus conceptos, pues me parece que ya dar un ejemplo en la agricultura muy, muy concreto y ocurre en nuestro país. Y recordemos que somos los únicos que hacemos tequila en el mundo, o los únicos que hacemos pulque en el mundo, o mezcal, y tenemos un gran desperdicio. ¿Sí? Hay que aplicar los conceptos de la economía circular. Esa es mi intervención, mi participación. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, doctor. Sí. Chicos, ¿alguna pregunta que tengan? Recuerden que van a tener que hacer como parte de la labor que van a realizar de su servicio social, tienen que hacer un resumen de este taller. Si tienen alguna pregunta, una duda, aprovechando que está Liz aquí y también el doctor Frías, sería muy bueno que lo hicieran. Cuando lo quieran hacer, por favor, abran su micrófono y también su cámara para que los podamos ver. Ok, Muy bien. pues ninguna pregunta, comentario, nadie. Okay. Ok, pues vamos a dar por finalizado este primer taller. Queremos que estén atentos a los siguientes talleres. Probablemente sea el día viernes y el día sábado de la semana que entra. Les damos las gracias a nuestra ponente Liz. Muchas gracias por estar aquí, por Gracias a apoyarnos. ustedes. A todos los invitados, al doctor Frías y a todos ustedes, alumnos de Gutzma, los esperamos para el siguiente taller. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias.